Hola, Maya. Hola, buenos días, por fin. Solo quiero verle la cara. Solo veo un icono de una cámara fotográfica. No sé qué pasa, que ayer me funcionaba la cámara, pero cada vez que apago el ordenador se debe desconfigurar algo y no sé qué me pasa, sinceramente. La tecnología y yo nos peleamos un poco. Debe de tener arriba un icono de cámara apagada. Sí, pero la tengo activada. A ver, ahora. No, la tengo activada y no. Pues ha salido otra imagen en un momento. Ya lo siento. Podemos hacerla así, aunque sea a ciegas. Bueno, venga. No es lo ideal. Venga, ánimo, adelante. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para conversar un poquito sobre la educación pública. Entonces, para los que no nos conozcan, vamos a entrevistar a Mariano Fernández Enguita, que es sociólogo especializado en educación y catedrático en la Universidad Complutense de Madrid, si no me equivoco, con una larga trayectoria en temas de educación, desigualdad, cambio social. Bueno, me gustaría un poco... la educación española parece, ¿no?, que es un poco como el alumno rezagado en Europa. Fracaso, abandono escolar elevados, un bajo rendimiento, pocas habilidades en competencias, además de recortes y aulas un poco masificadas. Mi pregunta es, ¿aprobamos justitos o directamente suspendemos? Bueno, yo creo que no, ni aprobamos ni suspendemos. Es decir, que no es una situación que se pueda definir en términos binarios, o sí o no. La educación española ha mejorado espectacularmente en los últimos 30 años. Sin embargo, estamos en este momento en un listón que por las pruebas internacionales tipo PISA, TIMSS, PIRLS, TEDS, etcétera, es un listón mediocre o mediano, como se quiera decir, es decir, un poquito por debajo de la media, solo un poquito, no crean ustedes que es muy fácil decir a 30 puntos por debajo, pero estamos hablando sobre 500 normalmente, un poquito por debajo. El problema es que es una situación que no mejora, que no ha mejorado a pesar de esfuerzos en tiempos recientes, y lo que sí es un problema muy grave, pero es un problema distinto del anterior, es el alto nivel de fracaso, el alto nivel de abandono y la escasa orientación hacia la formación profesional y técnica en general. Lo demás son Eso problemas sí. ya fuera de la educación, que es el mercado de trabajo que tenemos, que tenga demasiada construcción y hostelería o cosas de ese estilo, ya son cosas ajenas a la educación, por lo menos en cierta medida. Aquí no existen ni recetas mágicas, ni fórmulas mágicas, pero en su opinión, ¿qué es lo que habría que empezar a hacer para atajar, pues sobre todo los dos puntos que ha dicho que le preocupa más, ¿no?, que es el abandono escolar y el fracaso escolar? Yo creo que el fracaso escolar que tenemos es antinatura, quiero decir, no tiene justificación. Simplemente, de hecho, si comparamos las dos referencias de las que estamos hablando, PISA y otras pruebas, por un lado, y el fracaso escolar, por el otro, en términos de PISA y las demás pruebas estamos cerca de la media, o estamos en la media, porque estamos como Estados Unidos, por ejemplo, que es más rico, más viejo como democracia, como sociedad industrial, tiene más dinero, etcétera, etcétera. Y sin embargo, en lo que concierne al fracaso estamos muy por detrás. Es decir, en lo que, como lo llamamos fracaso, habría que decir, bueno, que tienen los estudiantes españoles que fracasan tanto, a pesar de, tanto más que los otros, a pesar de que saben prácticamente lo mismo o lo mismo que la media. Pero claro, los alumnos no fracasan ni dejan de fracasar, son los profesores quienes califican a los alumnos. Entonces ahí creo que hay una cultura metida, profundamente metida, no solo en el profesorado, aunque el profesorado es quien debería salir ya y haber salido ya de ella, sino yo creo en el conjunto de la sociedad, que es la de que no todo el mundo vale para estudiar y por consiguiente que suspender a un 30 o 40% de la gente pues es lo normal. Y eso es lo que se hacía antes de la Ley General de Educación, es lo que se hacía con la Ley General de Educación y es lo que se terminó haciendo también con la ordenación de la LOCSE, pero no han sido las leyes en sí, porque en todo este periodo, particularmente en los últimos 40 o 50 años, las calificaciones en primaria y secundaria dependen exclusivamente de los profesores y los centros. Ha sacado un punto de debate que lo tenía un poco más adelante, pero que es muy relevante, que es el profesorado. En su opinión, ¿cuál es el grado un poco de formación continua de reciclaje del profesorado y, sobre todo, qué modelo de profesor necesitamos una sociedad del siglo XXI, ¿no?
A mí no me gusta hablar del profesorado en general, por lo menos no en frases cortas, porque creo que ahí está precisamente el problema. Por un lado, unos dicen que el profesorado es fantástico y por otro que el profesorado es un horror. Para unos lo hacen todo bien, para otros todo mal. Y el problema justamente es que el profesorado es una profesión. Y una profesión es un grupo ocupacional, pues que a diferencia de una cajera de Prica o un trabajador de una cadena de montaje, trabaja muy por su cuenta. Es decir, aunque el salario venga enteramente de la administración y el marco esté dado de la administración o de los empresarios privados, el profesor tiene una enorme autonomía en su aula. Luego, la autonomía que no es individual la tienen pequeños equipos, como los equipos de curso, los departamentos, los propios centros. Y luego hay mucho tiempo, no sé, más de la mitad no, bastante más, algo así como 2/3 o más del tiempo pagado del profesor, que es tiempo exclusivamente suyo, es decir, que es el tiempo que dedica a preparar clases, corregir pruebas, diseñar cómo va a ser el trabajo del año que viene, repensar lo que ha hecho lo anterior, colaborar con otros compañeros, etcétera. Entonces, esa enorme autonomía se puede utilizar bien o se puede utilizar mal. Y hay quien la utiliza muy bien y hay quien la utiliza muy mal. Entonces, si decimos que todos lo hacen bien, lo que hacemos es ignorar el problema de una gran masa de profesores que lo hace mal. Y si decimos que todos lo hacen mal, lo que hacemos es insultar a aquellos que lo hacen bien. Y el problema es que no tenemos instrumentos para determinar y ver quiénes lo hacen mal y quiénes lo hacen bien. Y por eso tenemos ese debate permanente sobre la transparencia de los centros, la evaluación, la carrera docente, etcétera, etcétera. En cuanto a la formación, que es solo una parte del asunto, porque un profesional un profesional no es una persona que va constantemente a que le formen. Eso lo puede hacer Carrefour con su personal, porque se trata de que hagan esta tarea simple o aquella otra, que les es totalmente nueva, distinta, no tiene experiencia, se la enseñan en un día y la hacen al día siguiente. O se la enseñan una semana y la hacen a la semana siguiente. Un profesional se encuentra con un entorno absolutamente cambiante y con casos que varían cada día. Los alumnos cambian de un año a otro, las clases en secundaria y superior, etcétera, no son las mismas, no es solo una. Los alumnos, cada alumno no es igual un día que otro, no le cuesta lo mismo aprender una cosa que familiarizarse con otra, etcétera. Entonces, un profesional está constantemente aprendiendo en su trabajo, no yendo a un cursito, etcétera, sino en su trabajo, en la reflexión que hace sobre su trabajo. Dicho eso, pues la formación de los profesores, yo le diría que la formación inicial, la que damos, no lo que es ese desarrollo profesional propio. La formación inicial yo creo que es floja. La de los maestros, pues es corta y ligerita. Y la de los profesores de secundaria, pues es apresurada y todavía tentativa. En este momento funcionan los másteres de secundaria, yo doy clase ahí, pero hay como una especie de tensión permanente para terminar convirtiendo eso otra vez en un CAP, es decir, una cosa que se hace rápido y como un trámite. Y luego la formación continua, es decir, la que reciben una vez en el puesto de trabajo, hablando en general, es mucha. De hecho, los profesores españoles son de los que declaran más tiempo de formación en las pruebas y encuestas europeas, etcétera, pero sin ningún control. Quiero decir que hay profesores que van y aprenden mucho, reflexionan sobre cómo aplicarlo en su trabajo, lo comparten con sus compañeros, lo han preparado previamente y hay quien va a leer el periódico y no hay manera de hacer distinciones entre ellos. Me sorprende porque tenía entendido por pues, algún entorno que tengo de mundo profesorado que la formación que recibían un poco o los instrumentos que desde la administración se les da para esa formación no eran tan elevados, lo cual me alegra la respuesta. Pero ha dicho un kit, evidentemente la autonomía, o sea, la autonomía personal del profesor y cómo dedica ese tiempo es importante, pero cuando hablamos en términos generales es imposible ahondar en esa individualidad de cada uno. Pero la sociedad ha cambiado muchísimo en muy poco tiempo. El profesorado o la escuela ha sabido adaptarse a ese cambio social. No, vamos a ver, sí, no. Yo creo, hay cambios y cambios, ¿no? Yo diría que hay tres grandes tipos de cambios, hay muchos más, ¿no? Pero hay tres grandes procesos de cambio que afectan a la escuela. Uno, la escuela se creó
como un instrumento nacional. La escuela es un instrumento para formar en su momento súbditos y después ciudadanos de una nación homogénea, con una forma de organización, etc. En cambio, hoy vivimos primero en un tiempo global, hay que saber del mundo, no de tu país. Hay que tener el interfaz para hablar con ese mundo, que como poco es el inglés, y no solo con tu país, y hay que admitir que tu país o tu nación o tu estado ya no es una cosa homogénea, es una cosa completamente heterogénea y además cambiante, ¿no? Por la propia diversidad interna, la inmigración, etcétera, etcétera. Segundo, la escuela nació para enseñarnos a leer y escribir. Es decir, hay un momento en la historia de la humanidad, hace 500, 400 años, en el que rápidamente se pasa de un mundo oral a un mundo escrito. Y hay que saber leer la Biblia, hay que saber las instrucciones que te dan en el trabajo, luego hay que saber leer el prospecto, hay que saber leer la ley porque te obliga, la conozcas o no, hay que saber leer los carteles que hay en la calle, hay que saber enviar una carta, hay que incorporarse a ese medio. Lo que pasa es que ese medio ha cambiado radicalmente. Hay que pensar que durante mucho tiempo la escuela que recibía la mayor parte de la población se reducía a aprender a leer y a escribir. Es decir, aprender literalmente, es decir, aprender a identificar las letras, las palabras, etcétera, aprender a leer un texto y aprender a hacer los signos para transmitir un texto. Lo demás era un poco más que aditamentos, ¿no? Y ahora ese entorno ha cambiado también radicalmente, porque el nuevo entorno es el entorno digital. Seguimos leyendo y escribiendo, pero de una manera absolutamente distinta. Y además, hoy la lectura y la escritura se integran con los medios audiovisuales, ¿verdad?, que vuelven. De hecho, usted me está haciendo esta entrevista así, pues porque el medio es distinto. Y los estudiantes hoy están más acostumbrados a mirar imágenes en movimiento en las pantallas, animaciones, iconos, etcétera, que textos propiamente dichos, a pesar de que leen y leen más que antes. Y escriben más que antes, pero esto es solamente una parte del nuevo entorno. Y ese es un nuevo entorno. Si el nuevo entorno en el siglo XVI fue la escritura y la humanidad se tuvo que ir incorporando muy poquito a poco a ella, hoy el nuevo entorno es el entorno digital. Claro, la gran diferencia es que cuando se creó la escuela, se creó con unos maestros que eran expertos y casi artistas de la lectura y la escritura. Es decir, el medio al que tenían que llevar a todo el mundo lo conocían muy bien. En cambio, hoy el medio al que tiene que ir todo el mundo, en principio lo conocen muy mal. No quiero generalizar con eso, es decir, yo creo que entre los casi 700.000 profesores españoles, pues hay decenas de miles que son gente muy avanzada, muy innovadora, muy experimentadora, casi frikis en el nuevo medio, etcétera. Pero claro, tienen que serlo todos. No puede ser que dependas del maestro, el profesor que te toque. No se trata de convertir a los maestros en tecnólogos. Se trata de hacer que los maestros y profesores sepan enseñar en este medio, igual que en su momento debieron de aprender a enseñar a través de ese otro medio que era la lectoescritura. Y el tercer gran cambio es que, digamos, antes el profesorado y la institución tenían que formar a la gente para un mundo que a ellos les era conocido, es decir, a los formadores les era conocido. Por decirlo de algún modo, tenían que traer a la gente del campo a la ciudad, de la tradición a la modernidad, de la cultura oral a la escrita, del mundo de la economía de subsistencia al mundo de la división del trabajo, las grandes empresas, etcétera. Entonces, ese mundo moderno era el mundo del maestro, o la maestra, porque se habían formado en eso, ¿no? Y lo que sabían era suficiente para incorporar a esos alumnos que no sabían nada. Es lo que, bueno, cuando se quería decir bien, se decía ilustrar, y cuando los profes estaban solos, pues solían decir desasnar a los alumnos. Y claro, esto se ha acabado, porque hoy esos alumnos, esos niños y jóvenes de hoy, tienen que incorporarse a un mundo que sus profesores todavía no conocen. Entonces ya no se trata de traer un conocimiento frito y refrito y transmitírselo, sino de enseñarles a moverse en ese contexto completamente cambiante. Yo he tenido un abuelo maestro y otros familiares maestros y, bueno,
pues eran gente que les siguió gustando leer y esas cosas, pero era claro que con lo que habían aprendido en su carrera era suficiente para desempeñar su trabajo el resto de sus días. Hoy eso es impensable, es decir, una persona que termina su carrera y se cree que a partir de ahí ya puede hacer su trabajo y más su trabajo de maestro, es absolutamente impensable, es decir, es como un delito contra los niños casi. Pero claro, la diferencia es que si a mí no me gusta el periódico que leo porque es como siempre y no me vale, o no me gusta la televisión que veo, pues la apago y se acabó. Y me voy a otra o me informo por otra vía. Pero si no me gusta la escuela, no puedo hacer eso. Los niños, los menores no pueden hacerlo porque es obligatoria y los mayores no pueden hacerlo porque los títulos, incluso si lo que uno aprende a veces no tiene mucho que ver con lo que luego tiene que hacer o no vale tanto como se dice, etcétera, pero los títulos son imprescindibles en un sinfín de carreras, al menos hoy por hoy. Entonces, somos presos de la institución. Y eso tiene dos malas consecuencias. La primera es que quienes tienen el poder en la institución, profesores, autoridades, etcétera, no perciben la señal de los problemas que hay. Como la gente no se puede ir y como tampoco pueden protestar mucho, porque son menores, están obligados, les han dicho que es imprescindible, etcétera, pues no hay señales, mientras que el panadero, si no queremos su pan, recibe la señal enseguida. Y el partido político, si dejamos de votarlo, pues la recibe. Y hasta el cura, si dejamos de ir a su iglesia, pues se da cuenta, ¿no? Sin embargo, la institución, como es una institución en sentido fuerte, es decir, que tiene a la gente institucionalizada, pues no tiene por qué darse cuenta de eso. Pero claro, la otra cara de eso es que si no te puedes ir, estás cada vez más enfadado. Entonces, la institución soporta cada vez una mayor presión. Y esa presión se manifiesta en desengaño, desapego, rechazo, conductas disruptivas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y en abandono hacia la escuela, digamos, concertada o privada, ¿no? El que pueda también. Y abandono a secas. Exactamente. No, pero vamos a ver, la escuela concertada y privada tampoco es una maravilla. Hay escuelas buenas, hay centros buenos y centros malos. Es verdad que la escuela privada, como tiene que mantener relativamente, porque bueno, está en una buena situación. Está en una buena situación porque no obstante la escolarización es obligatoria, puedes elegir pública o privada, pero es obligatoria, no puedes dejar de estar escolarizado y juega con ventaja en ciertas cosas, juega con ventaja al menos en dos cosas. Por un lado, evita parcialmente, no digo totalmente, no quiero caer en eso, pero evita parcialmente a cierto público con el que otro no se quiere mezclar. Y, en segundo lugar, como no se autorizan todas las escuelas privadas que se podrían autorizar, porque hay una cierta retención, ¿no? A pesar de que algunas administraciones lo intenten, como Madrid y la Comunidad Valenciana, pero en general la tónica no es esa. Digamos, hay más demanda que oferta. Por consiguiente, la privada no tiene grandes problemas. Tiene, por un lado, mayor capacidad de respuesta, pero propiamente no está en una situación de mercado. Primero, porque la gente no tiene que pagarse la enseñanza para ir a la concertada, solo tiene que pagar unos complementos, digamos, no tiene que pagar algo. Y segundo, porque al haber esa escasez de oferta en relación con la demanda, bueno, pues tampoco es enormemente competitivo para ellos el entorno, ¿no? Pero, de todos modos, yo creo que la cuestión va por centros y por profesores. Yo creo que lo vital es el centro. Es decir, un buen profesor puede hacer buenas cosas en un mal centro, pero es difícil. Sin embargo, un buen centro puede funcionar con un mal profesor. Eso es más fácil, ¿no? Pero, claro, para tener un buen centro en la privada, pues casi basta con tener una buena dirección y, en su caso, claro, pues una buena patronal o incluso una orden religiosa, una fundación, o lo que sea, que tenga una idea clara de lo que quiere hacer con la educación. Para tener un buen centro en la enseñanza pública hay que tener mucha suerte. Hay que tener la suerte de que no te caiga un tercio o una mitad del profesorado que no quiere saber nada. Cuando la hay, cuando hay una dirección carismática o cuando hay la suerte de que se junta un buen equipo, o a veces incluso cuando la gente no tiene nada especial, pero el medio es muy difícil y eso te hace reaccionar. Se dan proyectos muy interesantes, también en la pública, pero... ¿Cómo hacemos? Me refiero, usted, esto al hilo de pensamientos que ha dejado en su blog, que es el apostar por proyectos de centros, proyectos abiertos, reales, cambiantes y colaboración de políticas locales educativas. Pero esto, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos cuando
no sé, cada uno tiene la escuela del barrio la que tiene y cómo se cambia esta dinámica. ¿Cómo hacemos estos centros realmente donde, digamos, no sean todos cortados por el mismo patrón, sino que realmente se puedan ser proyectos en sí mismos? Bueno, la primera condición yo creo que es la transparencia. Es decir, en un centro debe ser visible y público todo aquello que no afecta a la seguridad de las personas o a la confidencialidad, la privacidad, ¿no? Quiero decir que el grado de información que tenemos sobre los centros es mínimo. Es mínimo. Son instituciones oscuras, opacas en general. Hay algunas que son muy transparentes. Yo recuerdo, hace ya un par de decenios de esto, cuando fui a escolarizar por primera vez a mi hijo en primaria en la pública, cuando empezaba la enseñanza primaria, y bueno, pues tenía que elegir centro, entonces, porque había 2 o 3 públicos que estaban en el mismo radio de acción y por lo tanto podía elegir. Y fui, pregunté, fui a ver el centro, hablé con la directora, es un centro estupendo, tal y cual. Entonces yo le pregunté, ¿tienen ustedes proyecto? Y asistía al proyecto educativo en la ley. Que un poquito sorprendida, me dijo, sí, claro. Entonces yo pregunté, ¿puedo verlo? Dijo, no, esto es para los profesores, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el mundo de la educación. Hoy ya no están así, hoy muchos centros, yo diría que mayoría, tienen el proyecto accesible en una página web, etcétera, pero luego cuando los lees, a menudo no dicen nada. Yo he leído por motivos de investigación, pues cuando trabajaba sobre la jornada continua o sobre el profesorado o sobre los propios centros, he tenido ocasión de leerlos por colecciones, quiero decir, no este proyecto o aquel, sino de leer 100 o lo que sea, y le puedo decir, son todos iguales, son casi todos iguales. Es decir, normalmente lo que hacen es repetir la literatura oficial e insistir en que aquí estamos por la igualdad de género, por el reconocimiento de la multiculturalidad, por el respeto mutuo, la paz, bla, 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 bla. Falta decir que los niños serán más altos, más rubios, tendrán los dientes más blancos y serán grandes deportistas y muy felices. Los proyectos no dicen nada. Un proyecto, la mayoría, un proyecto lo que debe decir es, primero, dónde estoy, en qué barrio estoy, qué tipo de público tengo. Tengo el mismo público. No, eso no se puede solventar como hacen el 95% de los proyectos. Vivimos en un barrio de clase media un poquito más o clase media un poquito menos, ¿no? Hay que decir un poquito más qué barrio tenemos, cómo es, qué tipo de equipamiento tiene, si es rico, si es pobre, si es muy variado, si hay minorías, si es de creación reciente, si es viejo, está envejecido o al revés, está lleno de lo que sea, ¿no? Y la segunda parte del proyecto es quiénes somos nosotros. Somos profesores, sí, somos todos funcionarios o somos todos titulados como maestros o como tal. Pero bueno, yo cuando he visto un proyecto bueno es porque en ese centro alguien es fuerte en algo. He visto proyectos estupendos montados, por ejemplo, en torno a la música, que no es lo que yo creo que debía ser lo más común ni que pueda ser lo más común, ¿no? Pero si un centro lo que tiene es fortaleza en eso, porque y era un centro público, no voy a mencionarlo, pero un centro público. Si lo que tiene es gente capaz de hacer un buen trabajo con eso, pues que lo hagan. Y otro a lo mejor lo que tiene es gente que sabe hacer otras cosas, no lo sé. Esto es como las empresas, ¿no? Las empresas no salen al mercado y dicen, queremos ser ricos. No, lo que salen es buscar. A ver, hay gente que sería capaz de comprar esto. Y nosotros sabemos hacer esto otro. ¿Cómo lo juntamos, no? Esto no es lo mismo, porque estamos hablando de otra cosa, pero es evidente que cada barrio es de una manera, que no es igual 5 años antes y 5 años después, y que cada equipo de profesores es de una manera. Entonces, con esas dos cosas se hace el proyecto. Y el proyecto, más allá de los grandes fines generales de la educación, lo que debe explicar no es que vamos a hacer en 3 meses o en 3 días o al final de este año, pero sí, bueno, ¿qué vamos a hacer con la gente que está aquí? Y por lo tanto, que uno pueda, al cabo de 2 años, de 4 o de 6, decir, bueno, esto va bien o va mal. Esto que creíamos que íbamos a hacer, pues no hemos podido hacerlo y no podemos hacerlo y no vamos a insistir en ello, ¿no? Porque no hay los medios o lo que sea. O no sabemos o lo que sea. En cambio, esto que no se nos había ocurrido, pues está funcionando muy bien. Y aquellas otras cosas que estaban en el proyecto también funcionan bien. Y por lo tanto, por ahí seguimos. Y mantenemos lo que tenemos que mantener y cambiamos lo que tenemos que cambiar. Y además lo explicamos. Y luego yo creo también que un proyecto hoy no puede ser exclusivamente cosa del centro
con los profesores como agentes y los alumnos como materia prima. Pero hay que dar más vida a los alumnos, pero sobre todo, en lo que concierne al proyecto en general, hay que incorporar, yo creo, a las familias y a la comunidad. Si uno tiene que contar, no me refiero a distribuirles folletos y contarles lo que hacemos, no, me refiero a apoyarnos en los propios recursos que ellos tienen. Y cuando digo recursos, no me refiero al dinero, que también. Si la comunidad es capaz de dar dinero para que se haga una excursión o se haga un campo de baloncesto o lo que quieran, o pagar por utilizar un campo o una sala de reuniones, estupendo, recursos para el colegio. Pero me refiero también a lo que la gente sabe hacer o a lo que la gente ya está haciendo al margen del colegio. A lo que están haciendo, pues yo qué sé, los scouts o el grupo de mujeres contra la violencia doméstica o la ONG que se dedica a la solidaridad con África subsahariana, no lo sé, lo que haya en cada sitio, que será distinto. Un colegio tiene la suerte de tener un museo al lado, otro tiene un sindicato, otro tiene una colección de un cierto grupo de jubilados y prejubilados que están como una rosa y que están dispuestos a hacer, no sé, no lo sé, eso lo tiene que ver cada centro. Pero esos son los proyectos. Eso es lo que hay que plasmar en un proyecto y luego ver cómo va y, bueno, pues seguir o no seguir, lo que sea. Un pensamiento que me viene al hilo de esta reflexión que usted ha hecho, ¿acabaríamos entonces en esa línea teniendo centros, digamos, especializados en cosas? Vamos a ver, los centros pueden estar especializados. Lo que no debemos perder de vista es que tienen que impartir una enseñanza con un núcleo común. Exacto. Pero lo que nos interesa no es que la gente aprenda un mismo listado de conocimientos, que si toca los Reyes Godos todos aprendan los Reyes Godos, o que si hemos abandonado los Reyes Godos y lo que se lleva ahora es la historia de las formas de vida, todos sepan definir las formas de vida. No se trata de eso. Se trata de que adquieran la capacidad de entender que la historia está ahí, interpretarla, ir a buscar fuentes en caso de que tengan que verificar algo, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso se puede aprender de muchas maneras. Entonces, los centros tienen que basarse en los recursos que tienen, no suponer que son todos iguales. Si suponemos que son todos iguales y tienen que hacer lo mismo, lo que conseguimos es que lo hagan todos mal, salvo que alguno lo haga bien por casualidad. Esto es ya un viejo principio latino y creo que griego, ¿no? Summa iuria. No se pueden tratar todas las situaciones por igual. Si tratamos todas las situaciones igual, si obligamos a todo el mundo a hacer exactamente lo mismo, pues lo que conseguimos es resultados desiguales porque la gente es desigual. Cuando digo desigual no digo mejor o peor, que también, sino simplemente desigual. Uno es bueno en A y malo en C y el otro es bueno en C pero no tan bueno en D, etcétera, etcétera. Entonces lo que hay que buscar es que la gente, los alumnos, desarrollen al máximo sus capacidades y que adquieran una serie de competencias que creemos que son necesarias en todo caso, pero que hay muchas maneras de adquirirlas, ¿no? Y lo que hay que hacer es explotar los mejores recursos que tenga cada centro. Por lo tanto, los centros sí pueden especializarse relativamente. Lo que no debemos es utilizar la especialización para crear centros de elite, de esto y lo de más allá. Pero, bueno, quien no se arriesga no consigue nada. Ha dicho otro factor importante que es la participación de las familias, de la comunidad en los centros educativos. Como todo, habrá excepciones, habrá que unos sean más abiertos que otros, pero por regla general la sensación que tenemos las familias es que tu familia te tienes que quedar aquí porque de esto no entiendes y yo ya me encargo de cómo tengo que hacer las cosas. Además, creo que la ley Wert, y corrígeme si me equivoco, digamos que ha hecho que los centros cada vez sean más una extensión política, más sumisos a la autoridad administrativa que pone al director, que pone a tal. Hemos, digamos, cercenado un poquito la libertad de centro que había. No sé si comparte esta opinión, que en vez de avanzar en esa libertad de centro, lo que se está consiguiendo es recortar esa libertad de centro. Aquí hay que romper yo creo, con la visión dicotómica en la que de un lado estaba la administración, que representa el autoritarismo, el control, etcétera, etcétera, y del otro lado estaba la democracia. Y en ese lado estaban los padres, los alumnos, los profesores y tal, pero los que hablaban eran los profesores. No tenemos dos fuerzas, sino más. Entonces es verdad que de un lado está la administración, que tiende
bueno, pues tiende a controlar aquello que está bajo su autoridad, aquello que financia, y luego, según quién ocupe la administración, según qué partido gobierna, etcétera, pues tienen todos ellos sus propias agendas, todos, ¿no? Distintas, pero sus propias agendas, es decir, tienen sus planes para la educación. Tampoco que tengan solamente sus planes de apropiarse de la educación, también creo que asumen los fines generales, ¿no? Unos y otros, ¿no? Pero luego tienen distintas agendas. Del otro lado está el público. El público son los alumnos, pero como son menores, pues hablan por ellos sus padres en gran medida, ¿no? Bueno, son menores, van dejando de serlo, a medida que van dejando de serlo, hablan más ellos y menos los padres, pero bueno, ahí están el alumnado y las familias que son los beneficiarios, se supone, del derecho a la educación. Y en medio están los profesores. Algunos quieren presentar al profesorado como si fuera o bien un mero instrumento técnico, los tenemos y los usamos para esto y no hay discusión sobre ellos, o bien como si fueran la encarnación del bien, son los que nos van a dar la educación y por lo tanto cualquier cosa que los discuta es una ofensa, etcétera. Pero los profesores pues son eso, una profesión. Por un lado, tienen un lado vocacional, quieren hacer eso, pero claro, luego como cualquier colectivo tienen también sus intereses, etcétera. Entonces lo que ha sucedido en la ordenación de la gestión del sistema educativo que creó la LODE, la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, que es la que crea los consejos escolares, etcétera, bueno, pues es que lo puso en manos de los profesores. Digamos, abrió la ventana a las familias y los alumnos que pueden ver lo que se hace en un consejo y, bueno, y otras intervenciones, pero dejó todo en manos del profesorado. Les dio la mayoría en los consejos, permitió que los claustros burlasen en cierto modo a los consejos. Los claustros funcionan como un filtro, han funcionado durante decenios como un filtro que decidía cómo iban las cosas al consejo, qué decisiones del consejo se aplicaban y cuáles no. Y además hay toda una cultura que dice que quienes tienen que decidir son los profesores, no las familias, nada por el estilo. Entonces eso convirtió la participación en gran medida en una ficción. No enteramente, como siempre, pues hay, yo creo que hubo dos logros, ¿no? Por un lado, un mínimo nivel de transparencia, es decir, los padres de las familias pudieron ver cosas que antes ni se veían, ¿no? Eran asunto exclusivo de la dirección, y por otro lado, algunas experiencias sí, de participación realmente relevantes, es decir, en las que realmente las familias contaban, no eran simplemente informadas y ponían la firma en la que los profesores hacían, sino que realmente, y además una mano de obra para inflar los globos en las fiestas, sino que efectivamente contaban, pero son experiencias limitadas. Cuando tú eres participante en una organización, cuando eres cliente de una empresa, votante o militante de un partido, o alumno o madre alumno en una escuela, y no te gusta algo, tienes dos salidas, o lo dices o te vas. Si lo dices, eso es lo que ampliamente llamamos participación. Uno puede en el consejo, en las reuniones con los profesores, en las estructuras que haya, regulares o irregulares, pues decir, creo que esto debería ser de otro modo, propongo que se haga tal cosa, o no me gusta nada que se haga tal, o exijo que se deje de hacer no sé cuál, lo que sea, ¿no? Si no puedes decir nada, entonces te tienes que ir. Si la cosa es importante, si es irrelevante, pues no. Pero si es importante, no te queda más remedio que irte. Es como la panadería. Si el pan está duro, pues se lo dices al panadero. O si está demasiado húmedo, se lo dices al panadero, porque te viene bien esa panadería y prefieres que mejore el pan a tener que ir más lejos. Pero si no te hace caso y te parece que el pan no es lo bastante bueno, pues cambias de panadería, ¿no? Y en la escuela es lo mismo. Si te dan participación suficiente, bueno, pues entonces puedes intentar corregir, contribuir, aportar, sugerir, etcétera, etcétera. Si no te dan ninguna participación, lo único que puedes hacer es marcharte. Entonces, lo que sucede aquí es que normalmente la izquierda ha tenido una opción que es, digamos, la de propiciar la participación, pero quedó en manos de los padres, de los profesores sobre todo. Y la derecha, los conservadores, pues suelen tener la opción de propiciar la salida, la elección. Si no te gusta, te vas. Pero claro, queda más en manos de quien puede realmente elegir, quien puede llevar al niño en coche, quien puede pagar los complementos más caros de la escuela concertada o quien puede ir simplemente a una escuela privada.
Y ese es el momento en que estamos, ¿no? La política hoy propicia más la elección, pero la elección no es para todos. Sí, me hacía gracia al hilo de su conversación, si usted como experto en la materia, digamos que no acababa de entender el proyecto, le parecían todos iguales, imagínase el conjunto de los padres que no somos expertos y a veces estamos un poco perdidos a la hora de valorar cómo se pueden hacer las cosas. Sin embargo, también, al hilo de esto, bueno, pues ves cosas, está el trabajo por proyectos, se cuestiona si hay que usar o no los libros. Y entonces, bueno, ese debate es muy difícil introducirlo en una escuela donde también, al hilo de lo que estamos hablando, digamos que el profesorado y el claustro y la dirección se sienten un poco como amenazados cuando intentas plantear si las cosas se podían hacer de otra forma diferente. Bueno, yo creo que yo he conocido muchos profesores y muchos directores, algunos claustros, que estaban encantados de hablar y discutir y compartir con los padres, pero es verdad que mayoritariamente yo creo que la profesión es un poco, por decirlo en breve, paranoica. Es decir, que siempre que se le dice algo se considera una ofensa. Pues habrá que aprender a hacerlo de otro modo. Es decir, el objetivo de todo esto es la educación, no la enseñanza, sino la educación, o el aprendizaje, no la enseñanza, los alumnos, no los profesores. Entendámonos, los profesores son el medio, no son cualquier medio, no es un medio que se pueda tirar a la papelera, poner, traer, etcétera. Es un medio humano, un recurso humano, como dicen los economistas, pero es el medio, el fin es el otro. Entonces, por lo tanto, la pregunta es cómo hacemos para que el aprendizaje discurra mejor, los alumnos salgan mejor formados, estén más a gusto en la escuela, buscando un equilibrio entre que trabajen y bueno, se encuentren cómodos, etcétera, etcétera. Y eso es lo que tiene que discutir, tenemos que discutir sobre la educación y sobre todo tienen que discutir los profesores. Yo creo que cada día más el profesor no puede ser un depósito del saber en exclusiva que los demás no tienen, y él o ella sí tiene y por lo tanto no tiene nada que discutir con nadie. Eso, cuando llegaba un profesor o llegaba un maestro o una maestra a una aldea en las montañas y allí eran todos semianalfabetos, pues sí, así era. Pero hoy no. Tenga usted en cuenta que la formación de un maestro o de un profesor de secundaria hoy, en términos relativos, es decir, en términos ordinales, es la misma, exactamente la misma o prácticamente la misma que hace 50 o 100 años. El maestro es una carrera corta, aunque hoy se llame grado y sean ya 4 años, es una carrera muy ligerita. Tenemos indicadores, no es igual estudiar magisterio que estudiar economía o estudiar químicas. Y el profesor de secundaria pues es un licenciado que ahora tiene un pequeño plus, pero es pequeño, sobre cómo pasar de licenciado a enseñar lo que aprendiste en tu licenciatura. Sin embargo, el nivel de educación del público, de los padres, ha cambiado espectacularmente. Hoy, entre los padres de los alumnos en cualquier colegio, hay un montón que tienen la misma formación que el maestro. Y hay unos cuantos, o el profesor, y hay unos cuantos que tienen más. No más, sino incluso bastante más. Y lo mismo con el entorno, no solo con los padres, es decir, lo mismo con la gente que te cruzas por la calle, la tienda o la empresa que hay enfrente, la administración, la ONG o lo que sea. Y los alumnos que entonces venían del huerto a la escuela a leer la enciclopedia Álvarez, con la que estudié yo, que para muchos era el único libro, pues hoy no, hoy tienen un acceso indiferenciado a la información. Y eso crea nuevos problemas, pero desde luego también son nuevos recursos y nuevas posibilidades. Entonces la escuela ya no puede actuar como si estuviera sola. La escuela tiene que actuar teniendo en cuenta todo eso que le rodea. Por eso una parte de los proyectos es contar con esos recursos que existen fuera. Y una parte del proceso de enseñanza, o la decisión sobre el proceso de enseñanza, es contar con todo el aprendizaje que los alumnos traen de fuera o que pueden obtener fuera. En ese cómo hacemos las cosas diferentes, hace muy poquito acabamos de conocer la iniciativa de los jesuitas en Cataluña, para los que todavía no lo conocen, lo cual es raro porque ha salido en todos los lados, y simplificando mucho han eliminado asignaturas, horarios, aulas, exámenes, en un proyecto que llaman Horizonte 2020 o 2020, y en un proceso en el que han contado con las familias, con los profesores, porque se encuestó a muchas familias y a muchos profesores.
¿Qué opinión le merece a usted esta...? Bueno, usted ha dicho que hay que quitarse el sombrero, eso lo ha escrito usted en su blog. Entonces, me imagino que yo con esa expresión ya está claro, pero ¿qué ventajas ve esta iniciativa? ¿Es una vuelta de tuerca a las pedagogías un poco alternativas? ¿Es algo diferente? Y la pregunta del millón, ¿cómo podemos hacer esto en la escuela pública? Bueno, vamos a ver. Parezco yo un propagandista Muchas de los preguntas. jesuitas últimamente. No, a ver, la significación de los jesuitas, lo que han hecho los jesuitas ya se hace en otros centros. No han inventado nada en esta situación, ¿no? Pero la diferencia o el significado viene de lo que ya era la significación de los jesuitas en la educación. Hay que tener en cuenta que los jesuitas nacieron al calor de la contrarreforma. La contrarreforma fue, digamos, la respuesta católica a la reforma protestante, y el principal instrumento de los jesuitas, no el único, pero el principal instrumento de los jesuitas y el que duró desde su creación hasta hoy ha sido la educación. Los jesuitas apostaron porque la forma de tener la reforma era educar a la gente y en particular educar a las clases altas. Por todas partes. Por eso los jesuitas tienen hoy una gran implantación aquí, la tienen en toda América Latina, la tienen en Japón a pesar de la difícil trayectoria que tuvo el catolicismo allí y en otros puntos. Y tienen una red tremenda, como red privada, claro, no es una red pública, no tiene sus dimensiones, pero tiene una red muy importante de colegios, universidades y otras instituciones educativas, ¿no? Y en España particularmente importante. Además, muchos de sus colegios son colegios de élite y algunos son centros no de élite, sociales. Es decir, que los jesuitas, yo diría, simplificar mucho, ¿no? Pero bueno, tienen sobre todo escuelas para clases medias y altas, pero tienen algunas también para clases especialmente dedicadas y pensadas para las clases populares o en medios donde lo que dominan son las clases populares, etcétera. Y ellos crearon la Ratio Studiorum, que es una ordenación del contenido de la enseñanza, y la Ratio Docendi et Discendi, que es una ordenación de cómo enseñar y aprender. Y esa Ratio Docendi et Discendi tuvieron una enorme influencia en lo que luego han sido los sistemas públicos, porque fue de las primeras ordenaciones sistemáticas y quizá la más influyente. Entonces, claro, que sean ellos quienes dan ahora el salto, o una parte de ellos, porque no son todos los jesuitas, tiene una enorme significación. Por eso tanto bombo. O sea, no es que la experiencia no es única, ni es una novedad. Podríamos buscar lo mismo en otros sitios. Pero claro, lo van a hacer ellos, lo van a hacer aquí y lo van a hacer en varios centros. Como son los jesuitas, además, pues lo van a poder mantener. Quiero decir que no se vaya al pairo el proyecto, como a veces puede suceder en una escuela pública, porque al año siguiente pierdes 5 profesores, vienen otros 5 nuevos, no quieren saber nada y la mayoría del claustro ha cambiado con eso. Y se acabó el proyecto. Pero el tema aquí, evidentemente, podremos encontrar escuelas, las pedagogías alternativas y escuelas públicas que puedan ser más innovadoras. Pero la pregunta es, este salto cualitativo en la forma de hacer las cosas y si romper con cómo se hacían las cosas del pasado, ¿se puede aplicar de forma extensiva a la educación, a la escuela pública? Es decir, que no solo sea un centro y que digas, bueno, es que hay algunos centros buenos en la escuela pública, sino de forma general. Yo creo que la dirección en que innova el proyecto 2020 es la dirección correcta. Dicho en general, luego ya se podrán ver los detalles y habrá que ver cómo lo hacen y se podrá discutir si esto y aprenderemos todos de esa como otras experiencias qué hacer y qué no hacer. Pero creo que la dirección del 2020 es la dirección correcta. ¿Cuál es la diferencia entre que lo hagan los jesuitas y los otros? Bueno, por lo menos sabemos que no se va a caer solo en los próximos años. Por consiguiente, en ese sentido, la experiencia es muy interesante. Y luego, por otro lado, como indicador es muy interesante. Esto es como, no sé, es como por otro motivo, pero como usted me dice, ¿cuál es la significación de que Obama sea presidente de los Estados Unidos? Si la policía sigue matando ciudadanos negros por las calles y tal. Pues sí, pero es que es muy diferente. No es lo mismo que Michael Jackson sea millonario que Obama sea presidente. Eso es un signo de los tiempos, aunque haya cosas que no vayan a cambiar detrás automáticamente. Entonces, con los jesuitas, salvando las distancias, pues pasa un poco lo mismo. Si quiere, dígalo de otro modo, si hasta los jesuitas entienden que hay que cambiar en esa dirección y podrían perfectamente haberse permitido no hacerlo, pues es que se está viendo que hay que cambiar en esa dirección.
pero nuestros representantes políticos, que al final son los que están haciendo tristemente las leyes educativas, entienden este cambio, entienden la necesidad de este cambio cuando hemos ido a una legislación que pone mucho énfasis en las pruebas, en los exámenes, en separar, en si no vale este aparto. No entiendo, es como vivimos dos momentos, dos realidades muy diferentes. No, vamos a ver. Primero, yo creo que no existen los responsables políticos y, por otro lado, la ciudadanía. El mundo educativo es un aparato muy complejo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno lee las leyes, los programas que propician las administraciones públicas, antes y ahora, o sea, los hay mejores y peores, los hay de una edición u otra, pero las autoridades políticas en el mundo educativo no son el freno al cambio. No son el freno al cambio. A veces lo son, pero a veces son el impulso. A veces el freno está en los centros. A veces el freno está en las familias. Es un mundo muy variado. Uno puede encontrar montones de profesores, directores y tal, que te cuentan la historia, porque claro, la historia que uno tiene ganas de contar, que uno necesita contar, de que se intentó esta innovación, o se intentó mejorar aquello, o se intentó tal proyecto, y se chocó con la inspección, con la administración o con las familias incluso, ¿no? Pero hay un montón de historias al revés. Hay un montón de historias que son innovaciones que se introducen desde la administración, pero el profesor va y dice, pero yo voy a seguir haciendo las cosas como siempre, y puede. O hay innovaciones, de hecho, normalmente las administraciones ya no intentan generalizar las innovaciones, sino que lo que abren es programas a los que los centros, si quieren, se suman. Entonces, unos quieren y otros no. Y hay centros que lanzan una innovación dentro de su proyecto o de un programa más específico, etcétera, pero hay un profesor que dice, yo no quiero. Y no hay manera de hacerle querer. No hay manera. Y si no quiere, no quiere. Y si se empeña, pues no lo hace. No digo que esté de acuerdo o en desacuerdo, que eso le pasa a cualquiera. Es que además, si no quiere, no se incorpora a eso, ¿no? Entonces, es muy variado. No creo que esa idea de que las administraciones frenan y si no fuera por eso los centros innovarían, responda a la realidad, ¿no? Por eso necesitamos, primero, en general, mucha más transparencia, saber qué es lo que hacen los centros. Saber mejor qué es lo que hacen, saber más si aprovechan las oportunidades que tienen, no las aprovechan, etcétera. En ese contexto nos podemos equivocar con las medidas, pero todavía no hemos llegado a ello. Creo que todavía no hemos llegado a ello. Es decir, se están introduciendo mecanismos de evaluación, unos son mejores y otros son peores. A mí me parece elemental saber cómo funcionan los centros y poder compararlos, porque ¿cómo sabemos cuánto puede aprender un niño? Pues simplemente viendo lo que aprende otro. No hay otra manera. No hay nada en los genes que diga, un niño no es un programa ordenador, que diga, puede llegar hasta aquí, puede sumar, pero no puede multiplicar, ¿no? Es una manera de saberlo. La única manera es ver lo que hacen muchos y por eso la comparación siempre es tan importante en el mundo educativo. De hecho, en el mundo de la educación hay una disciplina que es la educación comparada, que yo creo que prácticamente como disciplina, con sociedades científicas, cátedras, manuales, yo creo que esa dimensión no la tiene absolutamente en ningún otro campo. Porque al ser tan variado y tan incierto, la mejor guía es, bueno, si otros pueden hacer esto, quizá yo puedo hacerlo también. O si esto fracasa en todas partes, quizá sea que es imposible, ¿no? Por lo tanto, estas evaluaciones son necesarias. No había ninguna y son necesarias. Luego podemos discutir cómo son. Pero yo ahí diría que la peor evaluación es mejor que ninguna y que en general las que se hacen no son tan malas. Cuestión distinta de eso es lo que la ley ha introducido como, bueno, la FP básica, los itinerarios en la ESO, incluso los programas de apoyo y refuerzo que depende cómo se apliquen, puede ser una forma de segregación también. Lo que la ley ha hecho ha sido lo siguiente. O sea, lo que Bert y su ministerio están haciendo es decir, miren ustedes, teníamos un 30% de fracaso. Nuestra conclusión, dicen ellos, es que ese 30% de gente no puede seguir los estudios. O por lo menos una parte importante de ese 30% no puede seguir los mismos estudios que los otros y les estamos haciendo un mal servicio llevándolos al bachillerato, etcétera, etcétera. O incluso a la ESO, segunda etapa, vamos a llevarlos cuanto antes hacia aprendizajes prácticos que les gustan más, se sienten más a gusto
y les van a dar una vía rápida hacia el mercado de trabajo. Y hasta ahí todo eso es verdad. Todo eso es verdad porque parte de la situación de que esa gente, esos alumnos, no están consiguiendo los resultados adecuados, lo están viviendo con una frustración y muchos de ellos quieren dedicarse a otra cosa y van a funcionar mejor en otra cosa. Ahora, la pregunta del millón es ¿cómo habíamos llegado ahí? ¿Era inevitable llegar ahí? ¿Es que la gente es tan distinta? ¿O es lo que estamos haciendo lo que nos ha llevado a que un 30% de los alumnos fracasen? Y esa es la pregunta que nadie responde. Pero esa pregunta depende de cómo lo estábamos haciendo. Y ahí es donde hay que entrar. De manera que, digamos, yo diría que la inercia del sistema anterior a la LOMCE ha servido en bandeja el argumento para la LOMCE. Porque ahí tampoco nos engañemos. Todo el mundo critica la LOMCE, yo también, por esa política divisiva. Pero yo creo que la mayor parte del profesorado, desde luego en secundaria, la inmensa mayoría, incluso una parte de primaria, está de acuerdo con eso. Es decir, lo estaba pidiendo a gritos. Separen ustedes a los alumnos. No queremos que el 100% de los alumnos lleguen al final de la ESO. No queremos a esos alumnos. Lo estaban diciendo. Lo que pasa es que como es una cosa políticamente incorrecta, pues son pocos los que lo dicen en voz alta. Pero hemos visto encuestas, hemos visto consultas de diverso tipo. Sabemos lo que la gente dice. Y sobre todo vemos cómo los califican. No el problema de esto es que no se lo ha inventado Bert. No, mi pregunta es más fácil, digamos, la solución propuesta, me da igual si llámese Bert o no, separar y dar respuesta a esa necesidad de profesorado que replantearse cómo estábamos enseñando a ese porcentaje de alumnos que no conseguíamos enganchar? Quizás sea más fácil, pero en todo caso el problema es que es la agenda de la derecha, simplificando mucho diría que es la agenda de la derecha que ha hecho posible la izquierda. Es decir, con el eslogan de todos iguales, todos juntos hasta los 16, todo lo hacemos bien, pero resulta que el 30% no termina, el 40% repite y el 40% abandona. Esas son las cifras a las que llegamos en 2006-2007. Pues claro, con eso servimos en bandeja una situación que lo que estaba produciendo era una enorme tasa de abandono y un bajo nivel de cualificación. Entonces, claro, llega a la derecha y dice, pues, ustedes tenemos razón, no todo el mundo es igual. Y lo que estamos produciendo es que la mano de obra española está subcualificada. Que la gente, hay aquí un montón de gente, ese 40% de abandono, que no va a conseguir un empleo, no solo va a conseguir un mal empleo. Empleos precarios, mal pagados, inseguros, etcétera. Nosotros vamos a solucionarlo convirtiéndolos pues en gente con FP básica y luego si quieren seguir un poco pues ya veremos, ¿no? Pero es que se les sirvió en bandeja. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Pues yo creo que tenemos que cambiar Primero, lo que no podemos hacer es dejar que las situaciones individuales se vayan pudriendo hasta los 12 años. Todo el mundo localiza los problemas en la ESO, pero las cosas que pasan en la ESO se han fraguado antes. Y yo creo que teníamos una imagen de la primaria feliz que no responde a la realidad. Los problemas de aprendizaje empiezan ahí ya. Entonces yo creo que por consiguiente, hay que mirar mucho más hacia adentro de la primaria, hay que evaluarla, hay que ver lo que los profesores hacen y no hacen, lo que hacen bien y lo que hacen mal, qué tipo de alumnos están teniendo problemas, cómo podemos solventar esos problemas, qué políticas, qué proyectos, qué programas, qué iniciativas funcionan. Yo me resisto a creer que el 30% de la gente no puede adquirir las competencias comunes hasta los 16 y a aceptar la consecuencia de que antes de los 16 hay que medio determinar o determinar por completo qué va a ser la gente en la vida. Porque creo que ellos no están en condiciones de saberlo, de elegir, ni de obrar en consecuencia y pues no me gusta la idea de que nadie lo elija por ellos, de que un profesor diga tú vas a formación profesional, ni un profesor ni un equipo de profesores o de psicólogos, me da lo mismo. Tú vas a formación profesional y tú a bachillerato que vas a ser cirujano mañana, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es ver qué es lo que está pasando en la primaria, ver qué es lo que está pasando en infantil también, porque tenemos el 98 punto no sé cuántos % de la población escolarizada de 3 a 6 años. Ver qué hacemos con los sectores más vulnerables antes de los 3 años. Porque en las bolsas, digamos, de mayor pobreza, marginalidad, por distintos motivos, por los que sea,
Ahí es donde sí puede ser muy importante la educación, incluso con formas de escolarización antes de los 3, hay que ver qué se hace ahí. Quizá preocuparnos más de eso y también yo diría de la formación profesional, que es la vía alternativa a la universidad, que de la universidad. Nos pasamos el día, la gran discusión, aparte que no hay dinero en general, ¿no? Y de recortes en general y que se han quedado interinos fuera, parece que el único gran debate sobre la educación fueron las becas de los universitarios. Pero el gran problema del sistema educativo no son los universitarios, son los no universitarios. Y de eso se habla menos. Estoy con usted en la importancia de mirar, ¿no? Y de preocuparse por la infantil y la primaria, que es la base desde donde se empieza a construir. Lamentablemente, y por la experiencia bueno, que nos toca como centro y como padres, lo que ves es que cada vez hay menos apoyo, menos recursos, te quitan profesores de apoyo, es imposible hacer una atención individualizada o más atenta a qué particularidades tienen los alumnos cuando tienes clases de 26 niños, no tienes refuerzos, y esto suma y sigue, me refiero. Que suena muy bien la letra, pero la realidad no acompaña. En eso estoy de acuerdo en general, pero lo que no estoy de acuerdo es con que ese sea el diagnóstico del problema. Quiero decir, ha habido recortes, hay recortes importantes en la educación, creo que podrían no haberlo sabido o podrían no haber ido por ahí, no era necesario, creo que se pueden tener otras prioridades, creo que la derecha ha aprovechado para meter su agenda política sobre qué es el estado del bienestar y qué no es y qué no debe ser, los servicios públicos, la educación, promover más la enseñanza privada o concertada, etcétera, etcétera. Pero hay que decir dos cosas. Primero, los recortes no se los inventó la derecha. Le puedo mencionar un gran recorte que todo el mundo se esfuerza en ignorar. La jubilación de los profesores a los 60 años. Sí, si la vida media laboral de un profesor es de 35 años, pongamos, cuando 35, 30 y algo, un poquito más o un poquito menos, ¿no? Según en qué momento se incorpora al sistema educativo, y lo sacamos 5 años antes y lo seguimos pagando igual, y eso se ha hecho durante muchos años, eso se llamaba, bueno, comenzó a llamarse simplemente jubilación anticipada, luego jubilación LOCSE, luego jubilación LOE. Estamos echando 5 años menos de cada profesor sobre 35, son la séptima parte. La séptima parte es mucho, ¿no? Es el 14% del presupuesto. Bueno, no es el 14% del presupuesto en personal. Como el profesorado es el 80% aproximadamente del presupuesto público, pues esto pasa a ser entre el 11 y el 12 del presupuesto. Es una reducción del 11 al 12% que hay que atribuir a la jubilación anticipada. Sencillamente. De ese recorte no habla nadie. No, sí, a mí, el acento no lo voy a poner en quién ha hecho los recortes. No, yo sé quién ha hecho los recortes. La derecha ha hecho los recortes. Pero la izquierda, en acuerdo con los sindicatos, hizo los suyos también. Sí, pero la realidad es que hoy, como padres de un centro, te encuentras que no hay apoyo, que no hay recursos y estamos construyendo... Que no hay apoyo en forma de otros profesores, que es diferente. En eso estoy de acuerdo. Que no hay apoyo en forma de otros profesores. Pero a lo mejor los profesores fuera de su grupo pueden hacer alguna cosa también. Entonces volvemos otra vez al centro, ¿no? Claro, es que, a ver, todos hemos visto las películas americanas, estas, en las que después de clase el profesor dice, sal y quédate un ratito. Aquí eso no se dice, porque el profesor sale al mismo tiempo que el alumno. Entonces, bueno, creo que son las dos cosas. Hay recortes. Los recortes afectan sobre todo a lo que no son las partidas inamovibles y por consiguiente a los programas de apoyo. Y esto es grave. Perjudican especialmente a los sectores más vulnerables, ¿no? Pero al mismo tiempo, vamos a decir la otra parte, hubo grandes recortes, pero como eran en beneficio no del presupuesto público, sino del presupuesto profesional, por así decirlo, a todo el mundo le parecían bien, ¿no? Y luego hay otras posibilidades de flexibilidad de los centros. Evidentemente, lo que un centro no puede es inventarse un logopeda si no lo tiene y lo necesita.
Pero lo que un centro sí puede es tener una atención un poquito más individualizada o utilizar de otro modo las horas de permanencia que no son de grupo, de docencia en grupo de sus profesores, o buscarse otras formas de actuar. Vale, o sea que al final todos los caminos conducen al mismo punto, la importancia del centro y la autonomía del centro para gestionar esta situación que le ha tocado vivir. Hombre, yo creo que los centros no son todopoderosos, es decir, que si un centro pasa de tener un presupuesto 100 a tener un presupuesto 90, pues habrá cosas que no puede hacer, pero que hacía y deja de poder hacer, eso es evidente. Pero es que no hay que seguir dando vueltas a eso. Yo creo que con la recuperación económica, por un lado, y por otro lado, con las consecuencias políticas que va a tener esta crisis y la forma en que se ha gestionado, y cambiarán las mayorías y puede que cambie radicalmente el gobierno y otras administraciones, llegaremos a gastar más dinero, otra vez. Recuperaremos los presupuestos que había y ojalá lleguemos a invertir más dinero en educación. Pero no podemos hacerlo como siempre. No podemos hacerlo, no podemos pensar simplemente que porque se mete más dinero se hacen las cosas mejor. Se puede meter más dinero y hacer las cosas exactamente como antes, y eso se ha hecho muchas veces. Yo creo que una cosa es cuántos recursos tenemos y otra cosa es cómo utilizamos los recursos que tenemos. Correcto, totalmente. Los recursos en educación son en 4/5 partes salarios, pues entonces la pregunta es cómo utilizamos a las personas. Trabajan las personas que son parte, los profesionales, que son parte del sistema educativo. Insisto, no quiero pasar la atención de un lado al otro. Lo que digo es que no debe quedarse solamente en uno. De hecho, yo creo que en vísperas de la crisis y en el contexto de la LOE y de la... bueno, pues estábamos teniendo una mejor discusión sobre qué se hacía en el mundo educativo. Y un efecto perverso de la crisis es que pasamos a discutir solamente cuánto dinero hay. O pasa a ser la discusión dominante cuánto dinero hay o cuánto dinero nos han quitado. O la excusa para tapar, ¿no? Otra serie de debates y de problemáticas. Bueno, entiendo que es un reflejo y es simplemente una consigna en la que todo el mundo se pone de acuerdo. Queremos más recursos, sí, vale. Pero el problema es que ha habido momentos en que han aumentado los recursos y se ha traducido en nada. O han ido al sitio inadecuado. Estaría para hablar, vamos, horas, y no quiero tampoco alargarnos mucho más, pero me gustaría hacerle 3 preguntas. 3. Sí, pero no, de respuesta muy cortita, que ya sé que simplificar es muy difícil y no quiero caer en el reduccionismo, pero son temas que a los padres en el fondo preocupan. Uno es los deberes, empieza a haber todo un debate social, incluso hay una petición en Change de racionalizar los deberes, y los padres, bueno, se preguntan, los deberes, ¿cómo y para qué? O sea, hay que hacer deberes, ¿cómo hay que hacer esos deberes? Hay que hacer deberes de distinta forma, ¿cómo se están mandando los deberes? Más allá de cuántos deberes hay que mandar o no mandar, pero es una preocupación existente. No tengo respuesta a eso porque no es mi campo, es un programa pedagógico. Lo que creo de manera general es que no todos los alumnos aprenden ni a la misma velocidad, ni las mismas cosas, ni de la misma manera, y que los centros deben tener en cuenta lo que los alumnos hacen o dejan de hacer, pueden o no pueden hacer fuera, etcétera. Y bueno, pues en la relación con las familias, pues igual que uno puede decir que conviene que el niño lea o conviene que haga más deporte, pues a lo mejor a veces conviene que haga más ejercicios de matemáticas, no lo sé, pero no es mi tema, que eso no tengo respuesta a eso. Sé que hay una discusión sobre eso, pero... Correcto. Pruebas externas. Otra preocupación es el peso que tienen las pruebas externas, los LEAs, CDIs, el peso que tienen los exámenes, que llega a representar el 70%. Eso no ha llegado aquí, ese problema no ha llegado aquí. Ese problema se plantea porque en los Estados Unidos, donde se ha vinculado la ayuda de ciertos programas a los centros, a sus resultados, la continuidad de los centros que obtienen muy malos resultados a que sean capaces de mejorarlos, incluso en algunos casos los salarios de los profesores, pues se ha dado lo que se llama el teaching to the test, es decir, el profesor se dedica a enseñar a los alumnos cómo resolver el test, ¿no? Cómo responder al test. Incluso ha habido fraudes en la administración de los test. Pero eso no tiene nada que ver con lo que está pasando aquí. Aquí lo que hay es opacidad. Aquí lo que hay es un sistema con malos resultados en general, sea fracaso, abandono o incluso los PISA y compañía, y que no sabemos bien por qué, y necesitamos saber más. Y para saber más, una forma elemental, una de ellas, no solo
no es la única ni tiene por qué ser la mejor, es pasar pruebas. No tenemos un problema de que las pruebas estén deformando el sistema educativo. Lo que había deformado el sistema educativo es la opacidad. Bueno, de este tema daría para preguntar, porque sí que empiezan a sacarse rankings de colegios y aquí en Madrid vemos... Otra cosa, los rankings. Siempre ha habido rankings, siempre ha habido rankings. Sí, pero la administración No solo ha habido rankings publicados por la prensa, como los publicaba El Mundo hace muchos años y muchos años antes la revista Dunia, sino, a ver, todo profesor conoce el ranking. Todo maestro, todo profesor y todo amigo de un profesor conoce el ranking de la zona. Yo cuando escolaricé a mis hijos conocía el ranking. No tenía más que llamar a un amigo inspector y me contaban el ranking. Y me contaban todo lo que tenía que saber sobre los centros. Otra cosa es que se podían equivocar, alguna vez se equivocaron. Pero el padre o la madre común no tiene ni idea de si el centro es bueno. Entonces, no es que estemos produciendo rankings, es que estamos sacando información, se está sacando información que la gente que estaba dentro, los insiders, ya tenían. Entonces, no sé por qué demonios los inspectores, los profesores, los maestros deben saber todo lo que pasa en el sistema educativo y, sin embargo, los simples mortales, las familias que no están en el ajo, no tienen que saber nada y tienen simplemente que confiar a ciegas en que el centro que les digan es el bueno. No, evidentemente tiene que haber evaluación, pero tiene que servir para mejorar, no para que haya una competencia, es decir, estos son los centros buenos, estos son los centros malos, que estamos consiguiendo es que al final acabe habiendo guetos. No, pero es que hay centros buenos y centros malos. Es que hay centros buenos y centros malos. E insisto, la gente tiene esa información. Vamos a ver, los centros no son como... elegir centro no es como comprar un libro en Amazon y ver si lo compro en Amazon, en la FNAC, etcétera, me cuesta al mismo tiempo y lo compro donde es más barato por 4 céntimos. No. El centro mejor es el de la esquina, para todo el mundo. El centro mejor es el de la esquina porque ahí están tus vecinos, tus amigos, el niño puede ir solo. Hay 1000 razones. Para que el centro mejor deje de ser el de la esquina, tiene que ser notablemente peor que otro que está más lejos. Entonces, el que la evaluación diga que un centro va bien en esto, mal en lo otro, etcétera, pues bueno, es una información que debe poder conocer el propio centro y cambiar. Y debe poder decir, pues mire, sí, nos va mal en matemáticas, pero nos va de miedo en lengua, ¿no? O lo mismo que puede decir, no tenemos piscina, pero tenemos una cancha de baloncesto estupenda, o al revés, ¿no? Que luego hay gente que quiere llevar sus niños a un centro donde se supone que todos hacen paracaidismo por la mañana y pica por la tarde, ese es otro problema. Ese no es un problema de rankings, eso funciona con rankings y sin rankings. Eso es una decisión de los poderes públicos que yo no suscribiría, pero que no está en cuestión. Es decir, yo mañana, si dependiera de mí, si yo fuera el factotum del sistema educativo, lo que haría sería imponer a los centros, probablemente cerraría a los centros privados, para empezar, los privados, no los concertados, los privados. Ya, si usted quiere un centro de enseñanza obligatoria, si quiere abrir un centro, muy bien, ábralo, pero traiga a los alumnos ordinarios, al precio ordinario, etcétera, nada de centros especiales, ¿no? Pero es que eso no está en cuestión. Si lo que se debate en el sistema educativo jamás se debate sobre la enseñanza privada, solo se debate cómo repartir el dinero público, que es muy distinto. Solo se debate si todo el dinero público nos ha de convertir en funcionarios o una parte del dinero público va también a que esa parte privada concertada se mantenga, etcétera. Los rankings no modifican nada de eso, los rankings ya existen. Vale. La pregunta inicialmente venía con las pruebas externas, era el peso un poco, ¿dónde queda la evaluación continua? Si se pone tanto foco a veces en el examen y en la prueba, ¿dónde está la evaluación continua? No, vamos a ver, la evaluación continua es un instrumento que tiene el profesor en todo caso. Y la evaluación continua, bueno, tampoco es ninguna panacea. La evaluación continua está bien cuando el alumno cree en la enseñanza, en el aprendizaje y el profesor en la enseñanza. Pero yo tengo que decir también que a mí casi me parece un derecho del alumno, que a veces se rompe con la evaluación continua, el pasar de la escuela y aprobar al final. De hecho, ¿qué significa para un niño de 6 años? Pues a lo mejor no mucho, pero le puedo asegurar que para un niño, un adolescente de 12 años, 13, 14, 15, etcétera, poder preparar el examen las 2 noches anteriores significa librarse de las exigencias del profesor todo el curso. Me parece un derecho. No soy ningún apóstol de la evaluación continua.
¿Qué opinión le merece el modelo de enseñanza bilingüe de la Comunidad de Madrid? ¿Va por el buen camino? Todos mejoran en esta vida, pero bueno, ¿qué opinión le merece? A ver, antes comentaba que lo que ha cambiado en torno a la escuela, y yo creo que básicamente la escuela se desenvuelve en un nuevo entorno. Y ese nuevo entorno es digital y es global. Y la función de la escuela es formar a la gente para ese nuevo entorno, no para el entorno pasado, no para el que gustó a los profesores, sino para el nuevo entorno. Entonces, eso quiere decir que hay que aprender informática e inglés. No latín y letra gótica, sino informática e inglés. Al introducir la informática y el inglés pueden pasar muchas cosas. Puede pasar que los profesores que tienen que enseñar en inglés tengan un nivel más bajo. Bueno, en la medida en que el aprendizaje del alumno dependa de la enseñanza del profesor, se verá perjudicado. Puede suceder que al introducir la tecnología en el aula, de los 45 minutos que tiene una clase o 55, según el profesor pierda 15 o 20 poniendo en marcha el ordenador. Puede ser. A lo mejor hay que formar al profesor o a lo mejor no hay que tener unidades de 45 minutos o de 55. No lo sé. Entonces, ahí yo creo que hay una discusión sobre cómo hacer las cosas en Madrid y en cualquier parte. Creo que hay un posible efecto del que hay que ser muy consciente, que es un efecto segregador. Aquellas familias que creen que sus hijos, no van a poder con la enseñanza en inglés o la informática, se van o se quedan en centros que no se incorporan a esos programas. Pero claro, no podemos retener el sistema educativo propiciando una igualdad por abajo, ni podemos tampoco decir, bueno, pues que nos doblen el presupuesto, porque como no hay otras cosas, no hay viejos, no hay enfermos, no hay carreteras, no hay nada en lo que gastar dinero, que se multiplique por 2 el presupuesto de la educación. A mí me parece que informática e inglés son imprescindibles. Me parece que toda administración debe abordarlo. Me parece que eso debe traducirse en una política de recursos humanos. Hay que formar previamente mejor al profesorado, habrá que traer otros auxilios para los profesores, etcétera. Y me parece que ahí, como siempre, cada uno tiene su agenda. En la agenda de la derecha voy a aprovechar y de paso pues hago los institutos de excelencia, hago no sé qué y tal y cual, y eso me va a permitir estratificar un poco más el sistema educativo. Y la agenda del funcionariado es, a mí primero no me toque y si me quiere tocar, súbame mucho el sueldo. Y si quiere que alguien hable inglés, pues póngame un traductor al lado. Entonces, claro, ni una cosa ni otra. Yo creo que hay peligros patentes en esas políticas y hay que ser consciente de ellos y hay que abordarlas con mucho cuidado, pero claro, me parece alarmante que los grandes temas de discusión sean también la oposición a los centros de innovación tecnológica y a los centros bilingües. Se ha puesto mucho énfasis actualmente en las materias instrumentales. Hay un desprecio a la formación artística humanitaria en la enseñanza y dónde quedan las competencias, las destrezas y las habilidades sociales en todo lo que es el currículum educativo. No sé, eso es también un tema de pedagogía, no es mi tema. Creo que sí, que hay que como son más fáciles de medir las materias instrumentales, hay ese riesgo y bueno, en la política de la administración actual hay algo de eso, pero la cosa no es nueva. Siempre esas otras materias siempre han estado en una posición un poco marginal. Las familias, de hecho, procuran conseguir los complementos a esas otras dimensiones de la formación fuera de la escuela, ¿no? Pero, insisto, no es algo a lo que yo esté en condiciones de responder. No estoy cualificado para hablar de eso. Después de todo lo que hemos hablado, ¿se considera optimista, medianamente optimista o pesimista ante las posibilidades de mejora? Y siempre hablando de la educación pública, no de la educación general en España, sino de la educación pública. De esa transformación hacia un cambio, hacia ese pensar en el alumno y en esa, bueno, pues en esa sociedad que vivimos actualmente, ¿no? Bueno, podría responder fácilmente con esa frase de Roland, que la gente suele mal atribuir a Gramsci, que es la del pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad.
Yo creo que el sistema educativo está en un momento en que es cada vez más patente cuáles son sus insuficiencias y cómo choca con las demandas y las necesidades del entorno. Y yo creo que eso favorece y propicia un cambio, ¿no? Ese cambio encuentra muchas resistencias. No quiero hablar solo de la escuela pública. La escuela pública son 2/3 de la educación en España. A mí me preocupa la educación en general. No voy a hablar de qué se puede hacer con los colegios de los legionarios de Cristo o yo qué sé qué, eso me parecen anomalías o excesos del sistema educativo, pero ese tercio casi que es la enseñanza concertada también me interesa mucho, ¿no? Y yo creo que las políticas educativas deben dirigirse al conjunto del sistema educativo, ¿no? Lo que pasa es que los problemas que encuentran son distintos. Los problemas de la enseñanza privada, pues básicamente son que está llena de curas y monjas, ¿no? Y que tiene cierta tendencia a ser selectiva. Pero los problemas de la enseñanza pública son su inercia, su enorme inercia y la enorme dificultad de mover muchas veces al cuerpo de funcionarios o al menos a una parte de él, ¿no? Y eso es un problema por solucionar. Y si tuviera que dar un consejo... Es la quinta pregunta, de las 3. Ya, no, si tuviera que dar un consejo, y eso es para terminar. En el fondo, esta es una entrevista para un colectivo de padres de un colegio de primaria y de secundaria, infantil, primaria y secundaria de la Red Pública de Madrid. En ese, digamos, luchar por centros, por un trabajo de centro y una mayor participación de las familias, un consejo de cómo iniciar ese cambio, cómo poder contribuir como padres a la educación de nuestros hijos fuera y dentro de las aulas. Bueno, yo creo que los padres, por un lado, tienen que contribuir positivamente a todo lo que hace un colegio, es decir, ayudar. Ayudar a inflar globos, efectivamente, en una fiesta, ayudar a acompañar en una salida, ayudar, por ejemplo, pues yo qué sé, es que no quiero proponer cosas porque cada centro tiene las suyas y propone las suyas, pero hay centros en los que los padres forman grupos de trabajo, o mantienen actividades extraescolares, o entran al aula a apoyar en no sé qué, o van un día y cuentan su profesión, o se llevan un grupo de niños a su empresa, o ayudan a hacer una web, no lo sé, eso depende de lo que los padres sepan hacer, lo que el centro necesite, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, yo creo que los padres han de exigir transparencia en el centro, es decir, han de exigir conocer todo aquello que no afecta a la privacidad o que no plantee problemas de seguridad, que son muy poquitas cosas, y luego creo que han de hacer valer su peso en los órganos colegiados, es decir, no tienen por qué esta ley simplemente a ratificar lo que los profesores traen. A esa web. La primera parte es es muy buena y hay que participar, pero parece que te dejan lo anecdótico, ¿no? Participa en lo extraescolar, en la actividad de turno. No, queremos participar en la educación, queremos opinar y contribuir a eso, cómo se hacen las cosas y que nuestra voz tenga su peso, que a veces es como... Bueno. Hombre, un padre no tiene por qué entrar en cuál es la programación didáctica de no sé qué, porque eso no sabe. Podrá entrar como amigo, pero es como si entra a hacer un programa informático. Bueno, pues le llaman porque lo sabe y punto, ¿no? Pero eso es una cosa y otra cosa es el proyecto general del centro, las líneas generales de lo que es la programación general anual, las actividades externas del centro, etcétera, etcétera. Pues muchísimas gracias por su tiempo, su dedicación y por haber colaborado con nosotros. A vosotros. Me mandas el enlace a la entrevista, ¿vale? Por supuesto. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego.